Cuando miras al cielo nocturno, ¿qué es exactamente lo que estás viendo? Estás viendo soles antiguos que han ardido durante miles de millones de años. O algunas de esas diminutas luces son restos de estrellas muertas, susurrando los capítulos finales de la evolución estelar. ¿Podría una de ellas ser algo aún más extraordinario, un fósil del amanecer del tiempo? Un sobreviviente del primer fuego del universo mira hacia arriba. En una noche sin luna, las estrellas se extienden por el cielo con silenciosa majestuosidad. Trazamos sus patrones como lo hacían los antiguos observadores del cielo, uniendo punto por punto, imaginando héroes, bestias y dioses, pero la verdad es mucho más compleja que las constelaciones que dibujamos, a simple vista. Las estrellas parecen uniformes pequeñas luces fijas, diferenciadas solo por las formas que les imponemos. Sin embargo, detrás de esta ilusión de uniformidad se oculta una jerarquía cósmica, donde las estrellas se clasifican no por mitos, sino por masa, longevidad y linaje elemental, con poderosos telescopios y siglos de conocimiento astrofísico. Ahora podemos reorganizar el cielo no según historias, sino según la ciencia. Y cuando lo hacemos, algo asombroso se vuelve evidente. Algunas estrellas son tan comunes como el polvo, mientras que otras son más raras que el oro. Emprendamos entonces un recorrido por la rareza estelar, un censo cósmico que no comienza con los brillantes gigantes, sino con los silenciosos fracasos. En la base de la escala estelar están los enanos marrones estrellas que nunca se encendieron por completo, con masas inferiores al 8% de la del Sol. Son demasiado ligeros para iniciar la fusión de hidrógeno que impulsa a las verdaderas estrellas. Estos casi estelares protosoles vagan fríos y apagados, dispersos como sombras cósmicas a través de la Vía Láctea. Por cada estrella que arde, puede haber otra que lo intentó y fracasó. La galaxia está llena de ellas. Luego vienen las estrellas que sí lo lograron. Aquellas que ahora brillan en la secuencia principal, la fase estable de fusión en el núcleo que define al 90% de las estrellas de nuestra galaxia. Nuestro Sol está entre ellas, un enano amarillo, modestamente brillante y relativamente raro. Solo el 7% de las estrellas cae en esta categoría. Mucho más comunes son los enanos rojos, más fríos, tenues y longevos, que constituyen el 75% de todas las estrellas, silenciosos y discretos. Estos obreros estelares pueden ser las cunas de innumerables mundos inexplorados. A medida que subimos en la escala de masa, las estrellas no solo se vuelven más brillantes, sino exponencialmente más raras. Los supergigantes blancos, como Canopus, brillan intensamente a través de enormes distancias, pero constituyen menos del 1% de la población galáctica. Aún más extremos son los hipergigantes estrellas como Stephenson 2.18, cuyos envoltorios hinchados pierden masa a ritmos asombrosos, expulsando material equivalente a Júpiter en una sola ráfaga de viento estelar. Estos gigantes crecen y se deshacen al mismo tiempo, apenas aferrándose a la existencia. Pero no todas las estrellas consumen su combustible en calma constante. Algunas terminan sus vidas de maneras mucho más violentas o frágiles. Estrellas como nuestro Sol eventualmente se inflarán como gigantes rojas, para luego desprenderse de sus capas externas y dejar tras de sí una enana blanca, un núcleo caliente y denso que ya no brilla por fusión, sino por memoria. Estos remanentes compactos ya representan aproximadamente el 5% de las estrellas que vemos hoy. Y con el tiempo, a medida que el nacimiento estelar disminuya y las muertes se acumulen, llegarán a dominar la galaxia para las estrellas más masivas. El final es explosivo, colapsan bajo su propia gravedad, liberando supernovas tan poderosas que brevemente brillan más que galaxias enteras. Lo que queda son las formas estelares más exóticas que conocemos, estrellas de neutrones y agujeros negros.
Las estrellas de neutrones de solo una docena de kilómetros de ancho, pero más pesadas que el Sol, giran rápidamente, emitiendo pulsos de radio como faros celestiales. Las más raras entre ellas son los magnetars, cuyos campos magnéticos son 1.000 billones de veces más fuertes que los de la Tierra. Terremotos estelares sacuden sus cortezas, liberando estallidos de rayos gamma con una energía que ninguna estructura humana podría soportar. Sismos que registrarían más de 23 en la escala de Richter. Y sin embargo, incluso estos titanes no son las estrellas más raras. Para encontrar las más raras, debemos mirar más profundo, no en el espacio, sino en el tiempo, al comienzo mismo de la historia estelar. Mucho antes de que se formara la Tierra y antes de que existieran elementos pesados, el universo encendió sus primeras luces. Eran las estrellas de población tercero masivas, brillantes y efímeras, nacidas en un cosmos de hidrógeno y helio puros. Vivieron solo unos pocos millones de años, pero en ese tiempo sembraron las semillas de toda la complejidad química por venir. Son los ancestros de cada estrella, planeta y ser viviente, y aunque aún no se ha visto ninguna, algunos astrónomos creen que algunas pueden seguir existiendo reliquias en las sombras, esperando ser descubiertas. Si pudiéramos detectar siquiera una, sería como encontrar un trilobite viviente, una reliquia respirante del amanecer cósmico. Así que la próxima vez que traces una figura en el cielo, recuerda esto: detrás de cada punto de luz hay una historia. Algunas son ordinarias, otras antiguas, unas pocas, inimaginablemente raras, pero todas, a su manera, forman parte del mismo tapiz cósmico. Y resulta que las estrellas no son, en absoluto, iguales. Planetas calientes, una revolución espectral. Cuando miramos hacia atrás a través del lente de la mitología, a menudo encontramos al Sol representado como divino, un proveedor eterno de luz, calor y orden. En la leyenda japonesa, la diosa radiante del Sol, Amaterasu, se retira a una cueva en tristeza, sumiendo al mundo en la oscuridad. Solo gracias a la risa de los demás dioses es persuadida de salir, devolviendo la luz al cielo. Esta reverencia simbólica hacia el Sol subraya una verdad antigua: sin él, la vida en la Tierra sería imposible. Sin embargo, la visión moderna del Sol y de las estrellas en general ha evolucionado mucho más allá de la mitología. Las estrellas no son seres divinos, sino objetos físicos, esferas gigantes de plasma incandescente, mantenidas por la gravedad, alimentadas por fusión nuclear y regidas por las leyes de la mecánica cuántica y la termodinámica. Y para entenderlas, no necesitamos relatos, sino espectros. Nuestras primeras herramientas fueron el ojo desnudo y la especulación. Luego llegaron los telescopios, pionerizados por Galileo, que revelaron que lo que antes parecía puntos de luz eran a menudo sistemas binarios o galaxias enteras. Pero la verdadera revolución no vino de la ampliación, sino de la descomposición de la capacidad de dividir la luz en sus longitudes de onda componentes y estudiar los patrones de absorción en su interior. Cada átomo y molécula absorbe luz en longitudes de onda específicas. Una huella digital cuántica impresa en el espectro de cualquier luz con la que interactúe. Estas brechas, llamadas líneas de absorción, aparecen cuando los electrones dentro de los átomos saltan a niveles de energía más altos, absorbiendo fotones con la energía exacta. Y dado que la energía de un fotón está directamente relacionada con su longitud de onda, cada línea faltante nos dice no solo qué elemento está presente, sino también algo sobre las condiciones físicas dentro de la estrella, especialmente su temperatura. En la década de 1860, el astrónomo italiano Angelo Secchi comenzó a clasificar estrellas según su color
y características espectrales. Descubrió que las estrellas rojas eran más frías y las azules más calientes, un arco iris termodinámico trazado sobre el cielo nocturno. Pero el sistema de Secchi fue solo el comienzo. Unas décadas más tarde, un grupo de mujeres del observatorio del Harvard College, despectivamente llamadas computadoras, llevó el trabajo más allá. Entre ellas estaban Williamina Fleming y Annie Jump Cannon, quienes examinaron minuciosamente miles de placas fotográficas de vidrio, asignando clasificaciones espectrales a decenas de miles de estrellas. Crearon una taxonomía que perdura hasta el día de hoy. La secuencia, organizada por temperatura decreciente, fue originalmente alfabética, pero se reestructuró una vez que los científicos entendieron que la temperatura, y no simplemente la presencia o ausencia de ciertas líneas, era el principio fundamental de organización. Durante un tiempo, los planetas aún se consideraban parte de esta secuencia, una concepción errónea nacida de centrarse solo en la presencia elemental, no en su abundancia. El Sol contiene los mismos elementos que la Tierra: carbono, oxígeno, hierro. Pero el verdadero avance llegó en 1925. Cecilia Payne, una astrónoma nacida en Gran Bretaña que trabajaba en Harvard, realizó un análisis detallado del espectro solar. Al tener en cuenta los estados de ionización de los elementos y los principios físicos de la mecánica cuántica y la termodinámica, demostró que el Sol y, por extensión, la mayoría de las estrellas, está compuesto casi en su totalidad por hidrógeno, con una pequeña fracción de helio y trazas de elementos más pesados. La Tierra ya no era simplemente una estrella fría. Se mostró que las estrellas y los planetas eran fundamentalmente diferentes, no en tipo, sino en proporción. Desafortunadamente, la tesis de Payne fue rechazada inicialmente, considerada demasiado radical para su época, solo después de confirmaciones independientes. Años más tarde, su trabajo recibió el reconocimiento que merecía. Su descubrimiento marcó el fin de la idea de que las estrellas eran simplemente planetas calientes. Se revelaron como entidades únicas, hornos nucleares que convierten masa en energía mediante fusión, iluminando el universo. Pero la historia no terminó con la separación química entre estrellas y planetas. En la década de 1940, el astrónomo Walter Baade observó otro patrón intrigante. No todas las estrellas eran iguales, ni siquiera entre ellas mismas. Baade notó que las estrellas del halo galáctico, regiones sin formación estelar, tenían significativamente menos elementos pesados que las estrellas del disco galáctico, donde nacen nuevas estrellas. Esta diferencia en la metalicidad sugería que las estrellas del halo eran más antiguas, nacidas en una época en la que el universo aún no se había enriquecido con generaciones sucesivas de nucleosíntesis estelar. Baade acuñó dos categorías estrellas de población, ricas en metales, y estrellas de población Egondo, pobres en ellos. Nuestro Sol es una estrella de población forjada a partir de gas que ya había sido enriquecido por generaciones anteriores de muerte estelar. Las estrellas de población Tegundl, en cambio, son reliquias antiguas más viejas, más simples y más puras. Pero incluso estas estrellas no estaban completamente desprovistas de elementos pesados. Y eso llevó a una última y tentadora pregunta: ¿podrían existir estrellas formadas antes de cualquier supernova, antes del carbono, del oxígeno, incluso del hierro? Estas serían las verdaderas estrellas primordiales, compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio, los únicos elementos forjados en el crisol del propio Big Bang. Tales estrellas, si existen, se conocen como estrellas de población 3.0, serían la primera generación, la chispa que encendió la noche cósmica. Nacidas en un universo prístino,
Su existencia tendería un puente entre la cosmología y la astrofísica estelar. Sin embargo, nunca se ha observado directamente ninguna. Vivieron rápido y murieron jóvenes, probablemente explotando como supernovas en unos pocos millones de años demasiado distantes, efímeras y ocultas para ser detectadas por los telescopios actuales. Y sin embargo, su legado permanece. Cada átomo más pesado que el helio, cada gota de agua, cada molécula de ADN, cada grano de polvo es descendiente de esas primeras estrellas. Su muerte sembró el cosmos con los ingredientes de todo lo que vino después. La búsqueda de estas esquivas estrellas de población 3.0 continúa, al igual que nuestra misión de comprender el nacimiento de los elementos, la formación de galaxias y los orígenes mismos de la vida. Porque en la luz de las estrellas leemos la historia del universo y tal vez la nuestra. Población 13. Las primeras estrellas. ¿Y si pudiéramos mirar lo suficientemente lejos en el cielo nocturno para presenciar no solo la luz antigua de estrellas extintas, sino el nacimiento mismo de la luz estelar? Y sí, enterrados en el resplandor rojo profundo del pasado cósmico, encontráramos a los gigantes ancestrales que rompieron por primera vez la oscuridad eterna. Los titanes celestiales que forjaron las semillas mismas de la complejidad en 2022. Puede que hayamos estado más cerca que nunca, mientras examinaba imágenes del cielo profundo capturadas por el telescopio espacial Hubble. Un equipo de la Universidad Johns Hopkins encontró una anomalía cósmica. Entre las nebulosas y lejanas galaxias, esas manchas de luz estirada que viajan miles de millones de años, había un punto de brillo, inusualmente aislado del resplandor amorfo del fondo. Era, sorprendentemente, una sola estrella. Los astrónomos la nombraron Earendel, del inglés antiguo, que significa estrella de la mañana. Una referencia poética a su luz ancestral, una luz que puede haber brillado cuando el universo apenas comenzaba a despertar. Según su luminosidad y características espectrales, se estimó que Earendel tenía entre 50 y 100 veces la masa de nuestro Sol, y con una temperatura superficial superior a 20.000 Kelvin. Era más de 3 veces más caliente que nuestro familiar compañero solar. Normalmente, las estrellas a tal distancia serían demasiado tenues para resolverse individualmente, pero en este caso, el universo ofreció una rara ayuda, una lente gravitacional. Este efecto natural de lenteo es una consecuencia de la relatividad general. Enormes cúmulos de galaxias deforman el tejido mismo del espacio-tiempo, doblando la trayectoria de la luz emitida por objetos detrás de ellos. Cuando la alineación es perfecta, esta luz se amplifica a veces por factores de cientos o incluso miles. Fue a través de una de estas lentes que la galaxia anfitriona de Earendel se estiró hasta formar un gigantesco arco, y la luz de esta única estrella distante fue amplificada hasta hacerse visible. El lente gravitacional no es nuevo. Fue predicho por Einstein a principios del siglo XX y confirmado posteriormente mediante observaciones, pero la alineación precisa necesaria para ampliar una sola estrella es astronómicamente rara. Que esto haya ocurrido en absoluto es, sin duda, una suerte cósmica. Sin embargo, la verdadera sorpresa no residía solo en el descubrimiento de una estrella tan distante, sino en el color de su luz. Debido a la expansión continua del universo, la luz proveniente de galaxias lejanas se encuentra desplazada al rojo, su longitud de onda se estira. Su energía disminuye a medida que viaja a través del tejido en expansión del espacio-tiempo. Cuanto más distante es la fuente, mayor es el corrimiento al rojo. La luz de Earendel estaba sorprendentemente desplazada al rojo, lo que indica que fue emitida apenas 900 millones de años después del Big Bang.
lo que significa que sus fotones viajaron durante más de 13.000 millones de años antes de llegar a nuestros telescopios. Esto sitúa a Earendel en una época cercana a la que creemos que es la era de las primeras estrellas, población tercero. Pero ¿qué fue de Earendel a pesar de que su luz ha sobrevivido a las eras? La estrella misma casi con toda seguridad ya no existe. El destino de una estrella está determinado por un solo rasgo definitorio, la masa. La masa determina la temperatura de una estrella, su luminosidad y, lo más crucial, su duración de vida. Las estrellas como nuestro Sol son de masa intermedia lo suficientemente masivas como para mantener la fusión de hidrógeno en sus núcleos, pero no tanto como para vivir con violencia o morir jóvenes. Cuando el hidrógeno del núcleo de una estrella similar al Sol se agota, la fusión continúa en capas circundantes mientras el núcleo se contrae, se calienta y desencadena la fusión del helio. La estrella se expande en un gigante rojo antes de desprenderse de sus capas exteriores en una nebulosa planetaria, dejando atrás una enana blanca densa e inerte, compuesta principalmente de carbono y oxígeno. Estas enanas blancas pueden persistir durante miles de millones, quizás billones de años. Pero en el caso de las estrellas más masivas, la historia termina con mucha más violencia. Las estrellas con más de unas 10 masas solares experimentan etapas sucesivas de fusión, quemando elementos cada vez más pesados en capas concéntricas. Finalmente alcanzan el hierro, cuya fusión no libera energía, sino que la consume, sin una fuente nueva de presión hacia afuera. La gravedad toma el control. El resultado es una supernova, una explosión catastrófica que desgarra a la estrella, enviando material enriquecido al medio interestelar. El núcleo colapsa en una estrella de neutrones o, si es lo suficientemente masivo, en un agujero negro, una región del espacio-tiempo de la que ni siquiera la luz puede escapar, y paradójicamente, cuanto más masiva es una estrella, más corta es su vida. Estos gigantes viven rápido, consumiendo su combustible a una velocidad vertiginosa. Su enorme producción de energía es una señal no de resistencia, sino de fragilidad. Mientras que se espera que nuestro Sol dure unos 10.000 millones de años, una estrella de 100 masas solares puede vivir solo unos pocos millones meros momentos cósmicos. Así que Earendel, por brillante que fuera, habrá vivido y muerto en una explosión de violencia elemental, pero son los productos de esa muerte, los elementos pesados, lo que hace que la historia de Earendel sea tan crucial para nuestra comprensión del cosmos. En la década de 1940, el astrónomo Walter Baade propuso que no todas las estrellas son creadas iguales. Observó diferencias sutiles en los espectros estelares entre estrellas ubicadas en diferentes regiones de la Vía Láctea. Las situadas en los brazos espirales, lugares donde se forman nuevas estrellas, mostraban mayores niveles de elementos pesados. Baade denominó a estas estrellas como población Kibuoneirai, la generación más joven, enriquecida por la muerte de sus antecesoras. En cambio, las estrellas halladas en el halo de la galaxia, ya sea en cúmulos globulares o flotando en los bordes intergalácticos, mostraban una metalicidad mucho menor. Estas estrellas más antiguas, llamadas población Dogon, se formaron más temprano en la historia cósmica, a partir de gas que había sido menos reciclado por muertes estelares previas. Pero esto planteó una pregunta más profunda. Si incluso las estrellas de población Dogon contenían trazas de elementos pesados, entonces debió haber una época anterior a cualquier enriquecimiento, una época en la que el universo era una pizarra limpia, compuesto casi por completo de hidrógeno y helio, con apenas un susurro de litio y berilio creados durante la nucleosíntesis del Big Bang. Teóricamente, debió haber una primera generación de estrellas formadas antes de cualquier enriquecimiento.
forjadas a partir de nubes de gas cósmico prístino. Estas son las esquivas estrellas de población 3.0. A pesar de décadas de búsqueda, ninguna estrella de población 3.0 ha sido observada de manera concluyente. La luz de Earendel, aunque antigua, aún parece portar las huellas espectrales de algunos elementos pesados, lo que sugiere que probablemente sea una estrella de población 3. Pero ¿por qué es tan difícil encontrar estrellas de población 3C? Las condiciones del universo primitivo eran drásticamente diferentes a las actuales, en regiones modernas de formación estelar como la nebulosa de Orión. Los elementos pesados son abundantes. Estos metales, a través de sus configuraciones electrónicas, permiten que las nubes de gas se enfríen eficientemente al irradiar energía en forma de fotones. Este enfriamiento es esencial, permite que las nubes se condensen bajo la gravedad y formen núcleos densos capaces de iniciar la fusión. Sin embargo, en el universo primordial no existían elementos pesados que ayudaran en ese enfriamiento. Sin metales, las primeras nubes de gas retenían el calor con más persistencia, resistiendo el colapso a menos que fueran enormes. Solo las nubes más masivas con suficiente presión gravitacional podían superar esta resistencia y comprimirse hasta el punto de ignición nuclear. Como resultado, los modelos teóricos predicen que las estrellas de población 3.0 probablemente eran enormes, quizás cientos de veces la masa del Sol. Su tamaño las hizo de corta vida, muriendo en espectaculares supernovas o colapsando directamente en agujeros negros. Y sus muertes sembraron el cosmos con los elementos que se convertirían en los bloques constructores de futuras generaciones de estrellas, planetas e incluso vida. Y ahí radica el desafío observacional. Las estrellas de población 3R pueden haber desaparecido hace miles de millones de años, con vidas demasiado breves como para que alguna perdure hoy. Su luz ancestral sería demasiado tenue, demasiado difusa para detectarse, salvo que fuera magnificada por una lente gravitacional como la que reveló a Earendel, y aún así, la alineación tendría que ser perfecta. Aún así, los astrónomos no se rinden. El telescopio espacial, James Webb, con su sensibilidad infrarroja sin precedentes, está ahora apuntando hacia campos profundos del espacio, mirando más atrás en el tiempo que nunca. Al analizar las huellas químicas de las primeras galaxias y estrellas, los científicos esperan detectar pruebas indirectas de estrellas de población 3R, quizás identificando supernovas con firmas energéticas peculiares o patrones inusuales de abundancia en antiguas nubes de gas. Y algunos están adoptando un enfoque completamente distinto. Arqueólogos estelares científicos que estudian estrellas antiguas en el halo de nuestra galaxia han identificado estrellas con una metalicidad extremadamente baja. Reliquias del universo temprano que podrían haberse formado a partir de gas enriquecido por una sola supernova de población 3R. Estas estrellas, aunque no pertenecen ellas mismas a la población 3R, pueden contener registros químicos de sus antepasadas. En última instancia, el descubrimiento de una verdadera estrella de población 3R, completamente desprovista de elementos pesados, sería como encontrar el eslabón perdido en nuestro linaje cósmico. Confirmaría nuestras teorías sobre la formación estelar temprana y ofrecería una visión directa de cómo el universo pasó de la oscuridad a la luz. Por ahora, sin embargo, la población 3R sigue siendo una construcción teórica convincente, inevitable y aún invisible. Pero tal vez, en algún rincón intacto del cielo, todavía quede una brasa ancestral, ardiendo contra la oscuridad. O tal vez su luz ya esté en camino, un mensaje del amanecer del tiempo, esperando ser captado por nuestros instrumentos extendidos. Sea cual sea el caso, seguiremos buscando, porque en esa primera generación de estrellas yace el inicio no solo de la estructura cósmica,
sino de nosotros mismos. Sin la población tercero no habría carbono en nuestras células, ni oxígeno en nuestros pulmones, ni planetas a los que llamar hogar. Fueron los arquitectos del universo que ahora habitamos, y en algún lugar, dispersas por el cielo del tiempo profundo. Todavía susurran su historia si tan solo aprendemos a escuchar. La casa de las primeras estrellas. Hace más de 500.000 de años, en la isla de Creta, vagaba una versión peculiar de un gigante familiar, a diferencia de sus imponentes parientes de la edad de hielo. Estos mamuts no superaban el metro de altura, en un entorno aislado con recursos escasos y pocos depredadores. El gigantismo se volvió desventajoso, la evolución operó su transformación silenciosa y así, el enanismo insular dio lugar al mamut pigmeo. Hoy, sus huesos son raros tesoros arqueológicos, fragmentos de un pasado evolutivo que se desarrolló en aislamiento, en muchos aspectos. Los astrónomos de hoy se enfrentan a una búsqueda similar. No están buscando mamuts, sino gigantes cósmicos que alguna vez vagaron por el universo primitivo, las primeras estrellas, la esquiva población tercero, estos titanes primordiales, nacidos de hidrógeno y helio prístinos. Vivieron rápido y murieron jóvenes. Sin embargo, al igual que sus contrapartes mamíferas, existe la hipótesis de que variantes más pequeñas de estas estrellas antiguas pudieron haber existido y tal vez aún estén entre nosotros. Si tales pigmeos estelares se formaron temprano y vivieron lo suficiente, podrían haber sobrevivido hasta el presente, orbitando silenciosamente en el halo distante de nuestra galaxia, disfrazados como estrellas comunes. Esta es la idea central detrás de la actual disciplina astronómica conocida como arqueología estelar, la búsqueda de los últimos sobrevivientes de la primera generación del universo, cuando se encendieron las primeras estrellas. Su fusión nuclear iluminó un universo que hasta entonces solo había conocido oscuridad, pero no solo brillaron, lo cambiaron todo. En sus núcleos ardientes, estas estrellas fusionaron hidrógeno en helio y luego en elementos más pesados carbono, oxígeno, magnesio y más, cuando murieron en espectaculares supernovas. Sembraron el cosmos circundante con los ingredientes para planetas, atmósferas y, eventualmente, vida. Pero este enriquecimiento fue rápido y eficiente. En solo unos pocos millones de años, ninguna región del universo permaneció químicamente intacta. La era de la formación estelar prístina llegó a un rápido final. Si queremos entender la historia química del cosmos, si queremos saber cómo evolucionan las galaxias y cómo se forjan los elementos, debemos entender estas primeras estrellas. Su existencia marca un punto de inflexión entre dos épocas fundamentalmente distintas del universo. Pero hay otra motivación también, una que va más allá de los datos y la teoría, la curiosidad. El mismo profundo impulso humano que lleva a los arqueólogos a quitar el polvo de huesos antiguos, impulsa a los astrónomos a seguir la tenue luz hasta el nacimiento mismo del tiempo. Durante décadas, los astrónomos creyeron que la búsqueda de estrellas de población tercero era una causa perdida. Sus vidas breves las convertían en candidatas improbables para haber sobrevivido hasta hoy. Pero esta suposición se basaba en otra, que todas las primeras estrellas eran masivas. Simulaciones más recientes sugieren que, aunque raras, también pudieron formarse estrellas de primera generación más pequeñas con masas por debajo de la del Sol en los discos turbulentos de cúmulos estelares primordiales. Si esto es cierto, entonces estas estrellas de población tercero de baja masa podrían tener una vida más larga que la edad actual del universo. Podrían estar todavía aquí, ocultas entre los cientos de miles de millones de estrellas de la Vía Láctea. Sin embargo,
Esta idea presenta un enorme desafío observacional. Si alguna de estas estrellas antiguas ha sobrevivido, son excepcionalmente raras. Estamos buscando una entre 1.000 millones, quizás una entre 10.000 millones. Y aún peor, estas estrellas pueden que ya no conserven su composición química original. A lo largo de más de 13.000 millones de años, habrán atravesado regiones enriquecidas, acumulando lentamente elementos pesados en sus superficies, disfrazándose eficazmente como estrellas más jóvenes. ¿Cómo las encontraremos? Entonces, la respuesta, una vez más, está en la luz. La espectroscopía, el estudio de la luz estelar dividida en sus longitudes de onda, componentes, revela una huella dactilar estelar. El patrón de líneas de absorción nos indica no solo qué elementos están presentes en la atmósfera de una estrella, sino también sus abundancias. Las estrellas de población terrestre, formadas a partir de hidrógeno y helio primordiales, no deberían mostrar rastros detectables de elementos más pesados. Sus espectros deberían carecer de las líneas asociadas con hierro, calcio, magnesio y otros metales, pero la contaminación superficial complica las cosas. Una estrella verdaderamente prístina aún podría mostrar líneas metálicas débiles si ha pasado miles de millones de años viajando a través de gas interestelar enriquecido. Afortunadamente, no todos los elementos son igual de fáciles de falsear. El hierro, en particular, es un marcador confiable. Sus líneas son fuertes y difíciles de imitar con contaminación superficial. Por esta razón, muchas campañas comienzan midiendo el contenido de hierro como un indicador de metalicidad. Las estrellas con líneas de hierro inusualmente débiles son marcadas como candidatas para estudio posterior, y es aquí donde la arqueología estelar se convierte en un arte delicado y laborioso, una vez identificados los candidatos prometedores. Los astrónomos obtienen espectros de mayor resolución para medir las abundancias de múltiples elementos. Luego modelan la contaminación superficial esperada para estrellas de una edad y trayectoria dadas, y restan esa contaminación para inferir la composición original de la estrella. La esperanza es encontrar una estrella cuyo espectro, una vez despojado de su disfraz, no revele ningún metal. En 2013, los astrónomos lograron un gran avance. Se descubrió una estrella etiquetada como SM-36708 sin hierro detectable. Un hallazgo asombroso. El modelado detallado reveló que contenía pequeñas trazas de otros elementos, probablemente producidos por una sola supernova de baja energía. No era una estrella de población terrestre, sino su descendiente directa. Su huella química contaba la historia de un solo antecesor, una estrella masiva que explotó y sembró justo el material suficiente para formar un único heredero. No encontramos una primera estrella, pero encontramos a su heredera. Para encontrar una verdadera estrella de población terrestre, debemos ser aún más precisos. Debemos explorar las regiones de la galaxia donde el tiempo ha avanzado más lentamente. La Vía Láctea consta de 3 componentes principales: el disco, el bulbo y el halo. El disco, donde se encuentra nuestro Sol, es una región dinámica y rica en metales, repleta de estrellas jóvenes y formación estelar continua. El bulbo, concentrado en el centro galáctico, es más antiguo, pero está fuertemente oscurecido por polvo y abarrotado de estrellas. El halo, en cambio, está escasamente poblado y compuesto en su mayoría por estrellas antiguas. Es aquí donde los astrónomos han centrado su búsqueda. El halo es un asilo cósmico, un lugar tranquilo donde las estrellas antiguas vagan sin ser perturbadas. En este entorno de baja densidad, es más probable que una estrella prístina, si existe, haya podido sobrevivir intacta. Sin embargo, incluso aquí, el problema del camuflaje persiste, contaminadas por el tiempo.
Estas estrellas antiguas pueden parecer indistinguibles de las más jóvenes a menos que sepamos exactamente qué buscar. Aquí ayudan las simulaciones avanzadas. Modelando cómo se forman y evolucionan las estrellas en diferentes entornos químicos. Los astrónomos pueden predecir los patrones detallados que deberíamos esperar en el espectro de una estrella verdaderamente primordial, incluso tras tener en cuenta la contaminación superficial. La búsqueda, entonces, es parte astronomía y parte ciencia forense. Estamos removiendo el polvo cósmico que se ha acumulado durante más de 13.000 millones de años, en busca de una estrella nacida antes de que existieran los metales, los planetas o incluso las galaxias, y como en las excavaciones arqueológicas. Cada nuevo hallazgo, incluso si no es una estrella completamente prístina, proporciona pistas. Cada espectro antiguo es una reliquia, una pieza del rompecabezas. Finalmente, si vamos a encontrar una estrella de población 3.0 en la Vía Láctea, no será un coloso imponente, sino un pigmeo cósmico, una pequeña y tenue reliquia de una era pasada. Estos sobrevivientes, si existen, reescribirían nuestra comprensión del universo primitivo, confirmarían que incluso en sus primeros días, el cosmos tenía diversidad no solo en el tamaño de las estrellas, sino también en su destino. Y sin embargo, los gigantes, los verdaderos colosos del amanecer cósmico, pueden permanecer para siempre fuera de nuestro alcance. Su luz se desvaneció hace mucho tiempo. Sus muertes sembraron el cosmos de posibilidades, y sus restos están esparcidos a través del tiempo. Si queremos conocer sus historias, debemos recurrir no solo a la arqueología estelar, sino también a la innovación cósmica, a nuevos métodos de inferencia, nuevas formas de leer las cicatrices que dejaron atrás. Su luz puede haberse ido, pero sus ecos en los elementos, en las estrellas y en nosotros permanecen. Mamuts del cosmos, siguiendo el rastro de los gigantes que iluminaron el universo primitivo. Y si una noche tranquila, mientras observas las constelaciones familiares en el cielo, notaras que falta una estrella, la detectarías una entre miles. En 2015, los astrónomos se enfrentaron exactamente a este misterio. Una estrella, alguna vez catalogada y conocida, simplemente desapareció. Este objeto, designado como N6946bh1, se encontraba en una galaxia distante conocida como la Galaxia de los Fuegos Artificiales. Antes de 2009, era un hipergigante rojo relativamente poco notable, aproximadamente 25 veces la masa de nuestro Sol. Pero algo cambió. Ese año, estalló dramáticamente, brillando con una luminosidad más de 1 millón de veces superior a la del Sol. Ardió con esa intensidad furiosa durante varios meses. Y luego, nada. No hubo supernova, no hubo remanente visible. La estrella simplemente desapareció. Las observaciones posteriores revelaron solo un tenue resplandor infrarrojo insuficiente para coincidir con el perfil de una supernova conocida. En su lugar, los astrofísicos propusieron una explicación aún más extraordinaria. La estrella habría experimentado una supernova fallida. En este raro escenario, el núcleo de la estrella colapsa con tanta violencia que se forma un agujero negro directamente, sin pasar por la explosión típica y absorbiendo el material estelar hacia adentro. La fina capa exterior de gas, expulsada justo antes del colapso, produce una firma débil demasiado tenue para una supernova normal. Si esta interpretación es correcta, N6946bh1 representa la primera evidencia observacional de la formación de un agujero negro en tiempo real sin los fuegos artificiales que esperábamos.
Tal evento había sido durante mucho tiempo teorizado como una forma de reconciliar discrepancias en los modelos evolutivos estelares. La tasa a la que se forman estrellas masivas supera la frecuencia observada de supernovas. La implicación. Algunas estrellas deben morir de forma más silenciosa de lo que creíamos. Este descubrimiento tiene consecuencias enormes. También abre una tentadora ventana al pasado, ofreciendo una visión sobre la vida y muerte de las primeras estrellas. Las llamadas estrellas de población 3 fueron los gigantes del amanecer cósmico, nacidos de un universo primordial no contaminado por elementos pesados. Fueron auténticos mamuts estelares inmensos, efímeros y fundamentales para la evolución de todo lo que vino después, al igual que los mamuts terrestres que una vez recorrieron la Tierra. Estas estrellas no dejaron descendientes directos. Y así como nuestro conocimiento sobre la fauna de la Edad de Hielo proviene principalmente de restos fosilizados y fragmentos de ADN conservado, nuestra comprensión de las estrellas de población Tretero debe reconstruirse a partir de las huellas que dejaron en la radiación, en las ondas gravitacionales y en las firmas químicas que imprimieron en su entorno. La analogía con los mamuts biológicos va aún más allá. Algunas especies extintas de mamuts, conservadas en el permafrost ártico, aún retienen fragmentos de ADN e incluso mechones de pelo. Estos restos han motivado discusiones sobre la desextinción utilizando elefantes modernos como base genética para resucitar a estas antiguas criaturas. En astronomía, el equivalente conceptual es nuestro estudio de las estrellas hipergigantes como Betelgeuse o Ui Scuti. Los elefantes modernos, a partir de los cuales inferimos las propiedades de los mamuts perdidos del cosmos primitivo, a pesar de las similitudes. Hay una diferencia crucial: nunca observaremos directamente las estrellas más masivas de población 3.0. Hace mucho que perecieron. Sus vidas duraron solo unos pocos millones de años. Sin embargo, dejaron huellas inconfundibles a través de la radiación que emitieron, las explosiones que provocaron y los agujeros negros que pudieron haber sembrado. Una de las herramientas más poderosas que tenemos para rastrear a estos gigantes estelares es la línea de hidrógeno de 21 centímetros, el hidrógeno neutro, no afectado por la radiación ionizante. Emite esta firma de onda de radio debido a una transición de cambio de spin en su estructura electrón-protón. Pero cuando los fotones UV de las primeras estrellas ionizan el hidrógeno, rompen el átomo y eliminan la señal de 21 centímetros en esa región. El resultado es un universo salpicado de agujeros en el mapa de hidrógeno, regiones donde alguna vez brillaron estrellas, dejando tras de sí vastas burbujas ionizadas. El mapa cósmico de la emisión de 21 centímetros se asemeja a un queso suizo. El hidrógeno neutro forma la parte sólida del queso, y los vacíos ionizados son los agujeros. Cada agujero representa la influencia energética de una estrella de primera generación o un agujero negro. Las propiedades de estas burbujas, su tamaño, forma y frecuencia nos revelan no solo cuántas estrellas había, sino también cómo vivieron y murieron. Mapear estas burbujas es tarea de observatorios de radio avanzados como el Square Kilometre Array. Gracias a su sensibilidad sin precedentes, el SKA está preparado para reconstruir la línea temporal de la época de la reionización, la era en la que las primeras estrellas y galaxias transformaron el universo oscuro y neutro en el cosmos luminoso que vemos hoy. Pero las vidas de estos antiguos mamuts no terminaron en silencio. Muchos murieron en explosiones dramáticas, conocidas como supernovas por inestabilidad de pares. Estas no se parecen a ninguna supernova observada en el universo moderno. En tales estrellas con masas entre 140 y 260 veces la del Sol, los fotones gamma en el núcleo se convierten espontáneamente en pares electrón-positrón.
reduciendo la presión de radiación que mantiene la estrella estable. Esto provoca un colapso rápido, seguido de una fusión explosiva de oxígeno que desintegra completamente la estrella. No queda ningún remanente, ni estrella de neutrones, ni agujero negro. Todo el material de la estrella es expulsado al espacio, enriqueciendo su entorno con elementos pesados. Detectar una explosión así sería un hito cósmico. El telescopio espacial James Webb tiene la sensibilidad necesaria para capturar la luz de estos eventos raros, especialmente si la supernova está magnificada por lente gravitacional. Sin embargo, tales alineaciones son extremadamente raras. Aún así, incluso una sola detección confirmada revolucionaría nuestra comprensión de la nucleosíntesis estelar y de la evolución temprana del cosmos. También hay otras señales. Si dos agujeros negros de colapso directo, nacidos del colapso de las primeras estrellas masivas, llegaran a unirse gravitacionalmente, podrían fusionarse emitiendo ondas gravitacionales detectables en todo el universo. Estas señales son débiles debido a su enorme distancia y antigüedad, pero misiones futuras como LISA, un observatorio espacial de ondas gravitacionales, podrían detectarlas. El diseño de LISA, 3 naves espaciales separadas por millones de kilómetros, le permitirá detectar las ondas de baja frecuencia emitidas por fusiones de agujeros negros masivos. Estas fusiones proporcionarían información clave sobre el extremo superior de la distribución de masas de la población tercero. ¿Tenían estas estrellas cientos o incluso miles de masas solares? ¿Vivieron lo suficiente como para formar sistemas binarios? Condujo su colapso a la formación de los agujeros negros supermasivos que ahora observamos en los centros de las galaxias. La astrofísica moderna aborda estas preguntas desde todos los ángulos, desde firmas químicas indirectas hasta supernovas de alto corrimiento al rojo, desde mapas de 21 centímetros hasta fondos de ondas gravitacionales. La búsqueda está en marcha. Cada método es una herramienta de excavación diferente. Algunos buscan fragmentos óseos, otros huellas fosilizadas. Todos intentan reconstruir la historia de los primeros gigantes. Estas primeras estrellas desempeñaron un papel fundamental en la formación del universo. Su radiación ultravioleta ionizó el medio intergaláctico. Sus supernovas sembraron el cosmos con elementos pesados. Sus muertes pudieron haber originado los primeros agujeros negros, preparando el escenario para el crecimiento de las galaxias. Todo esto ocurrió en silencio, en soledad y con una rapidez asombrosa. Y, sin embargo, su legado persiste. El universo está marcado para siempre por su existencia breve, pero transformadora. A medida que seguimos observando el cosmos, mirando más profundamente en el espacio, y por tanto más atrás en el tiempo, nos acercamos al momento en que la oscuridad se dio por primera vez ante la luz estelar, ese punto de inflexión, cuando el universo encendió sus primeras velas. Sigue siendo uno de los más profundos de toda la historia cósmica. La búsqueda de los mamuts estelares es más que una empresa astronómica. Es un viaje para entender dónde comenzó la luz, la estructura y la complejidad química, y tal vez, dónde comenzó verdaderamente nuestra propia historia, en su forma más primitiva.